Buen día, mi nombre es Irving Samadi Aguilar Rocha, soy doctora en Filosofía por la Universidad de Barcelona. La ponencia que voy a presentar la he titulado La experiencia intercultural, identidades y otredades. Esta se enmarca dentro del Congreso Internacional sobre Nuevas Tendencias en Humanidades 2021 que se realiza en Madrid. La propuesta que presento parte de una reflexión de corte filosófica y ética y plantea la cuestión de la cultura contemporánea de manera crítica y, a nuestro parecer, parte de la idea de que es cada vez menos posible la experiencia fundamental de la interculturalidad. Se trata de pensar la interculturalidad como una dimensión o espacio, como lugar, que se articula por tres experiencias fundamentales: la experiencia de la identidad, la otredad y el diálogo. Visto desde esta perspectiva, la experiencia de la interculturalidad abre la posibilidad de articular un espacio vivo, al que podríamos llamar cultura viva, estableciendo a su vez una radical distinción con la cultura muerta. La primera, relacionada con la capacidad de construir identidad. Esta experiencia en particular se vuelve más difícil de llevar a cabo en nuestras actuales ciudades o espacios urbanos, donde se imposibilita la articulación de espacios públicos. Así se abre otro aspecto dentro de esta investigación y que no alcanzaremos a desarrollar, pero busca justamente pensar la configuración de las actuales ciudades que han dejado de tener su sentido habitual y pueden ser repensadas a partir de una imagen que configura otra metáfora, a saber, la metáfora de la mancha urbana. Esta transición permite pensar la configuración de los lugares y no lugares en relación estrecha con la cultura viva y la cultura muerta. El siguiente aspecto que vamos a desarrollar es la idea de la cultura o sobre la cultura, y pensar la cultura ha sido una tarea poco difícil. Desde el punto de vista antropológico, las definiciones que se han dado de ellas son diversas. Como primer acercamiento podemos afirmar que se trata de un producto, un proceso de construcción continuo de los pueblos a partir de los espacios abiertos por la creatividad y las expresiones más trascendentales de la humanidad. Visto desde aquí, es el lugar o espacio existencial que otorga sentido, pertenencia e identidad en relación con un espacio territorial, un grupo social, unas prácticas comunes. Es decir, la cultura en principio es un constructo social. En este sentido, la cultura aquí es entendida en la resignificación de la construcción simbólica de la realidad de las cosas y el mundo de la vida. En este sentido, la cultura sigue siendo entendida como cultura, o más bien como cultivo del espíritu, como sinónimo de educación, y muestra un cierto desarrollo moral, estético, cognitivo, tecnológico y económico de la sociedad. De hecho, la cultura apareció, como explica Echeverría, en la sociedad de la Roma antigua con la traducción de la palabra paideia, que significa crianza de los niños. Desde entonces, el concepto de cultura está enraizado en la noción de cultivo, y lo cito: se trata del cultivo de la humanitas, de aquello que distingue el ser humano de todos los demás seres, de una humanitas concebida primero como la relación de las comunidades grecorromanas con los dioses titulares de su mundo, después como el conjunto de las costumbres, las artes y la sabiduría que se generaron en ese mundo, y por último, esta vez en general como la actividad de un espíritu, el nous, metafísico encarnado en la vida humana. Fin de la cita. Este concepto ha sido poco criticado hasta la segunda mitad del siglo XX, en donde aparece el concepto de cultura en oposición entre cultura y civilización. En esta oposición a la cultura le corresponde la cultura viva, se exalta lo espiritual en la cultura viva, y en la civilización le correspondería la concepción de cultura muerta o civilizada. En la primera se reservan las actividades puramente creativas, en la contraposición al beneficio mercantil, esto es, civilización o cultura muerta. Se centra en la actividad en las que la creatividad está al servicio del sistema económico. Esta última queda reservada para las sociedades modernas. El genio creador, dice Echeverría, que ella representa
y encarece es el genio del pueblo, que se encontraría falseado y empequeñecido en las instituciones políticas de los estados, convertidos siempre en voracidad civilizatoria, privado de su búsqueda de sentido, de su alma, de su riqueza histórica y proyectiva. Fin de la cita. Lo que Echeverría relata nos sirve para este planteamiento en la idea de la creación cultural en tanto creación efectiva del pueblo, y que los otros estratos, la burguesía o los ricos, lo que hacen es aprovechar y refinar las obras hechas por el pueblo. En este sentido, la cultura occidental no es una cultura, sino una civilización. A partir de aquí, lo que se considera es que la cultura es esta construcción simbólica de sentido que se encuentra histórica y socialmente en un tiempo y en un espacio, y que por este motivo no se puede entender separada del poder de la propia sociedad, de sus acciones sociales, de sus actores sociales, ni de los horizontes de lucha por la existencia. La cultura es una respuesta creadora a partir de la vida y la transformación de ella, de modo que tiene una dimensión política. En este sentido, la interculturalidad se propone como una tarea política. No podrá haber interculturalidad ni diálogo intercultural si no se encara la cuestión del poder y de las situaciones de dominación, si no se repiensan las situaciones de colonialidad del poder, del saber y del ser, tal y como afirma Patricio Guerrero. En este sentido, la interculturalidad abre espacio existencial en la medida en que es un horizonte en donde es posible la aparición de todos los diálogos, es decir, diálogos de mundos de vida, de existencias, de sentidos de vida, de experiencias de vida. De este modo, se propone pensar la interculturalidad en un nivel ontológico, que sin dejar de lado los requerimientos políticos constituye el análisis más profundo, la posibilidad de llevar a cabo la experiencia intercultural, y en la cual subyacen tres experiencias existenciales que permiten hablar de esta experiencia intercultural. Se trata, como ya lo dije al principio, de la experiencia de identidad, de la experiencia de otredad y la del diálogo. En función a lo expuesto, la experiencia de la interculturalidad solo es posible si se llevan a cabo estas tres. En este sentido, permite poner en cuestión y volver a la pregunta sobre qué es la cultura, como lo he expuesto al principio. El siguiente punto, a partir de lo expuesto, es hablar sobre esta experiencia intercultural y sus tres experiencias. Pensar la experiencia de la identidad está relacionada con la noción de casa, con lo propio. Cuando decimos que alguien carece de su propia casa, nos remite a un desarraigo. La noción de casa nos ubica en este espacio geográfico que no es de cálculo, sino que tiene que ver con un origen, pero no como algo predeterminado, sino que ha de ser entendido en términos de cultura, es decir, la casa nos habla de la cultura en relación con el cultivo y el cuidado, en sentido heideggeriano, y en la transformación de lo que somos. Es origen en cuanto que es aquello en lo que habita y se arraiga, de donde se obtiene lo necesario para ser lo que es. Y al mismo tiempo significa que el ser humano busca su casa para enraizarse y crecer en ella, en el sentido en que Echeverría nos presenta. Se parte, pues, de que casa o de que cada cual es una tierra, una casa, una cultura, y de que cada casa o cultura no es igual. Incluso a la cultura le es inherente la diferencia. De hecho, podemos construir el mundo a partir de las experiencias existenciales de estar en casa, como morada fundamental que constituye identidad. Especialmente pensamos la noción de casas, que nos permite pensar la identidad como un proceso de identificación, porque el ser humano puede hacer de cualquier lugar su casa. La casa tiene otro rasgo fundamental que la caracteriza. Se trata del recibimiento o la posibilidad de acoger al otro que se presenta en mi casa. El otro es un rostro que se muestra, que me habla, que me aborda y que escapa a mi posesión. También el rostro que me llama y es recibido en mi casa.
no desde un territorio neutral. Y cito a Levinas: el recogimiento es una casa abierta al otro, la hospitalidad. Es el hecho concreto e inicial del recogimiento humano y de la separación. Coincide con el deseo del otro absolutamente trascendente. Fin de la cita. Se trata, pues, de hablar del mundo al otro como primer gesto ético. Este recibimiento posibilita la formación o construcción de uno mismo. La casa es condición de la propia identidad, de la edificación posterior de la propia identidad. Así lo dice Josep María Esquirol, un extraordinario filósofo catalán, en la que afirma que se encuentra lo paradójico en ello, porque entramos en casa siendo recibidos por otro, es decir, es el otro quien me constituye. La casa es un espacio humano abierto que recibe al otro. Es lugar de acogida en el que puede construir la propia identidad. La casa es condición de posibilidad de identificación y de construcción de un mundo. Dice Josep María: para ser un hombre cosmopolita hay que empezar por ser aldeano. La posibilidad de la experiencia de la interculturalidad está en el inter de la palabra interculturalidad. Es mucho más profundo que el encuentro entre culturas. Cuando pensamos la interculturalidad, no lo hacemos pensando en su sentido de en medio, sino en el sentido de cara a. Estas expresiones los lanzan a establecer una relación de cercanía que está constituida por la significatividad que forma la dimensión más fundamental del ser humano. Se trata de una apertura al otro, en la que el ser humano se sabe vinculado, se sabe en y con a los otros y a las cosas que lo rodean, y en la que él se encuentra inserto. Esta relación consiste en la construcción y transformación del ser en el cuidado y el cultivo de sí, de la tierra, de la casa, de la cultura. Es decir, el cultivo y cuidado de la construcción de quienes somos, de lo que somos. Pensar así la interculturalidad es a partir del hecho de pensar la cultura desde el punto de vista que nos presentó ya Echeverría, desde la cultura viva. La cultura parte del reconocimiento de una pluralidad de culturas, en donde se asume que hay personas diferentes a mí y en un marco de referencia histórico y de significación común. A partir de aquí nuestra identidad se forma y, como se muestra, no es solo algo dado, sino que es algo que se va construyendo. Se trata de una cultura como experiencia común y no como un mundo privado. Esto es, sabemos también que los demás son mi mundo, que hay unos otros. En este sentido, la interculturalidad abre un espacio existencial de sentido donde a partir de él es organizada la vida humana. La experiencia intercultural consiste en un construir puentes y estos pueden concretarse como diálogo. Necesariamente es el diálogo con lo otro. Lo otro es lo que no pertenece a mí, con lo que yo no me identifico, al contrario de lo que es propio, que es accesible y perteneciente a mí. Partimos, pues, de que lo propio es una condición de lo ajeno. La pregunta es de qué modo tiene que ser vivido lo propio para que lo ajeno ocupe lugar, para que sea considerado y que se posibilite el diálogo entre uno y otro. ¿Cómo hacemos para entender al otro sin someterlos a nuestro modo de ver el mundo? Como se pregunta Josep María, existe pues una separación de base entre la cultura propia y la extraña, que nos enfrenta de manera colectiva a la experiencia del otro. Se trata entonces del diálogo donde los hombres se encuentran con otros, se encuentran en el otro, y se parte de que todas las actividades humanas están condicionadas por el hecho de la pluralidad humana, del encuentro con el otro y los otros, de que no es un hombre, sino que son hombres quienes habitan la tierra y de un modo u otro viven juntos. Hannah Arendt afirma que la acción y el discurso están conectados con esta condición, la de la pluralidad humana y la capacidad por parte de cada uno de expresar su opinión, de actuar.
Pero el diálogo no es algo fácil de realizar, requiere capacidad de escucha. Se trata de percibir al otro, lo que reclama, lo que dice, y cita a Josep María. El diálogo es un encuentro y en eso se parece a la amistad. Cada interlocutor encuentra al otro, se encuentra a sí mismo en el otro. Fin de la cita. Y es que el diálogo supone la creación de un lenguaje común, de una zona intermedia. Por otro lado, la ética discursiva ofrece al diálogo el reconocimiento a cada ser humano como capaz de comunicarse. Es decir, como interlocutor igualmente facultado para participar en cualquier diálogo sobre normas que le afecten. El respeto por esta capacidad se convierte en un punto esencial del reconocimiento del derecho y también en la fuente de legitimación social y política, como afirma Josep María. A partir del diálogo se abre un espacio, o más bien espacios interculturales. Cualquier espacio que se encierra en sí mismo, en lo étnico, por ejemplo, no otorga la posibilidad de la experiencia intercultural. Esto quiere decir que hablar de justicia indígena o universidades indígenas no construyen experiencia intercultural, sino que reafirma y reproduce las formas de discriminación. Toda medida espacial que se haga a nombre de lo indígena, lo afro u otro actor subalterno será siempre colonial, discriminatoria y buscará mantenerlos dentro de un espacio, dentro de espacios cerrados. En este sentido, y con esto termino, se pone sobre la mesa la construcción de espacios existenciales o lugares que permitan la experiencia intercultural, que aboca a la experiencia de identidad y diálogo. Pensar en estos nos remite a la inevitable tarea de analizar y comprender los espacios urbanos o nuestras ciudades contemporáneas que ya, por ejemplo, Marc Augé, y no voy a desarrollar más, caracterizó como los no lugares, o bien podemos pensarlo bajo la metáfora de mancha urbana. Yo con esto termino esta presentación. Hasta luego, gracias.